Muy buenas tardes, queridos amigos. Reciban un saludo de paz y bienestar. Esta tarde tenemos un encuentro nuevamente con el conocimiento y para lo cual tenemos una invitada desde la ciudad de Bogotá, nuestra hermana Nubia, quien nos deleitará con su relatoría del libro Tramas del Destino, cuyo autor espiritual es Manuel Filomeno de Miranda y psicografiado por Divaldo Pereira Franco. Como toda tarea espírita, iniciamos con una plegaria. Hoy el turno es para el hermano Luis Santana, quien nos la va a realizar. Adelante, hermano Luis. Gracias, hermana Nancy. Es un placer para mí. Le agradezco que me dé esta oportunidad de hacer esta plegaria, esta oración elevada al Santísimo para que nos ilumine a todos y nos ayude a salir adelante, teniendo la capacidad de comprender y también practicar esas enseñanzas. Le decimos al Padre con mucha humildad y con mucho amor: Señor, estamos aquí reunidos a través de la electrónica para hacer un aporte más, con el ánimo de salir del estado de postración en que se encuentra la humanidad. Le pedimos que nos acompañe todos los equipos que sean necesarios para que esta muchacha que va a dictar la charla, que sea propenso a decirla con mucha claridad, para que los que la vayamos a oír tengamos esa capacidad también de asimilar esas enseñanzas y ponerlas en práctica en nuestro diario vivir. Tú sabes, Padre, por las que está pasando este planeta Tierra: guerras, violencia, asesinatos y de todas las cosas más feroces que un planeta haya podido pasar en todo momento. Te pedimos paz, armonía, convivencia pacífica, y que esta tarde esos fluidos de amor que nos va a dar y a la hermana también de su mente se expandan por todo el planeta para que los enviados tuyos logren esa paz duradera que tanto necesitamos. Que esta tarde esta hermana haga una exposición hermosa para que el mundo se estremezca de felicidad y despierte de este lapso en que se encuentra, para que cambiemos estas rutas que estamos haciendo. Gracias a todos, en especial a la directora del programa, a la directora profesional del programa, por estar atenta a este evento. Gracias y que así sea. Que así sea. Que así sea, hermano Luis. Bueno, querida Nubia, adelante con su exposición. Muchas gracias. Bueno, el libro que vamos a tratar, como ya dijo Nancy, se llama Tramas del Destino. Fue psicografiado por Divaldo Pereira Franco, que nació el 5 de mayo de 1927, tiene 95 años de edad y nació en Feira de Santana, Bahía, Brasil. Y fue dictado desde el mundo espiritual por nuestro querido Manuel Filomeno de Miranda, que nació el 14 de noviembre de 1876 en Conde, Bahía, Brasil, y falleció el 14 de julio de 1942 en Salvador de Bahía, Brasil. El libro nos va a relatar la historia de la familia Ferguson. La familia Ferguson está compuesta por Artemis de Alencar Ferguson, que va a ser la madre; Rafael Duarte Ferguson, que va a ser el padre; Hermelinda, que es la hermana de Rafael, cuñada de Artemis, por lo tanto, tía de sus dos hermanos, que son Gilberto, un hijo del hogar, y Lisandra, la hija menor del hogar. Los que están en azul son las personas que están reencarnadas en la existencia actual. Los que están en rojo
son la reencarnación anterior de los personajes del libro, y el que está en verde es una reencarnación que cuenta de Rafael Ferguson Duarte el libro. No menciona el nombre, solo dice que fue en el siglo XIV y se llamaba El Señor de una Fortaleza. Entonces nuestro relato empieza en el matrimonio Ferguson, en el cual Artemis es un espíritu de elevados méritos que ha conquistado, mientras Rafael es un espíritu enfermo, muy endeudado con las leyes espirituales en proceso de rehabilitación. Su temperamento es fuerte, es agresivo verbalmente con su compañera, haciéndole la vida imposible, llevándola a ella sentirse muy frustrada en su matrimonio. Al cabo de un año de ellos haber contraído matrimonio, la madre de Artemis, doña Adelaida, desencarna y su hija no puede asistir al entierro por causas de que su esposo se encontraba fuera de la ciudad debido al trabajo. Esto, sumado a todo lo anterior que les comenté, la hace a ella muy desdichada y ella entra en una especie de tristeza. Ella siempre ha sido muy fervorosa, pues viene de un hogar muy católico. Su mamá siempre le inculcó la caridad y el amor al prójimo. Ella es muy devota de Nuestra Madre María de Nazaret, y en una noche en la que se encontraba supremamente abatida, después de su oración, ella se va a dormir y en horas de sueño en desdoblamiento es llevada a visitar a su madre, doña Adelaida, en espíritu. Su madre, al verla, se reciben con mucho amor, ella le da muchos consejos, le dice que ella, siendo un espíritu más avanzado que su esposo, ella desde el mundo espiritual había contraído un programa en el cual ella venía a auxiliar a su esposo y a su familia para ayudarlos a salir adelante en las pruebas que ellos deberían afrontar en esta existencia, que ella le sienta mucho amor a su esposo y le tenga mucha paciencia, y que debe apartar de su pensamiento ese sentimiento de tristeza, pues ella indirectamente se está causando un suicidio. Al despertar ella el otro día, además su madre le adelanta que ella dentro de poco será madre y tendrá a un hijo. Ella, al despertar el otro día, se llena de valor, se siente muy reconfortada y abraza con mucho amor la misión que ha decidido aceptar y que se ha impuesto desde el mundo espiritual, y tiene mucho amor hacia Rafael y le soporta todos sus malos tratos con mucha resignación, sin quejarse. Se hace una verdadera hermana y amiga de él y le tiene mucha paciencia. Después de esto, su esposo continúa con sus agresiones verbales, pero ella no le pone ningún cuidado, al contrario, se acoge mucho a la Madre María de Nazaret en oración, y recuerda cuando María, en los momentos de crucifixión de Jesús, estaba tan resignada y llena de amor, y esto la llena a ella de más valor. Al cabo de un tiempo nace su primer hijo, Gilberto. Ella es muy feliz, pero nota que su marido no siente la misma empatía que ella siente por su hijo. Ella lo que hace es orar, y desde la espiritualidad es auxiliada para que el padre sienta ese orgullo varonil de que el hijo va a ser la perpetuación del apellido familiar, y en esto hace un acercamiento entre padre e hijo. ¿Por qué le sucedía esto a Rafael? Nos comenta Manuel Filomeno que esto sucede porque ellos
ellos ya se habían conocido de una vida anterior y tenían débitos pasados. Que además doña Artemis ya no tenía doña Adelaida, la madre de Artemis que había desencarnado, tampoco ya tenía ningún proceso reencarnatorio pendiente y ya era un espíritu venerable y luminoso y se había hecho una guía tutelar de la hija y de la familia para apoyarla en ese proceso que ella venía a hacer aquí en esta reencarnación. Luego de un tiempo, su esposo trae a vivir al hogar a Hermelinda, su hermana. Hermelinda se convierte en un verdadero beneficio para la familia, pues con su presencia Rafael disminuye las agresiones hacia su esposa, ella se convierte en una hermana y un apoyo para Artemis y en una segunda madre para Gilberto. Al cabo de 2 años de edad, cuando cumple 2 años de edad Gilberto, nace Lisandra. Lisandra, al contrario que él, le trae mucha felicidad a su padre la hace inmediatamente su preferida. Ella empatiza con él al punto de que este nacimiento le cambia esa actitud a Rafael y logra convertirlo en un ser más amable hacia la familia. Luego de esto, vemos que Lisandra es una niña muy enfermiza. Ella nos dice el libro que es un espíritu bastante endeudado con las leyes espirituales y que esta reencarnación será para ella de rescate con grandes sacrificios. Pasado el tiempo, Gilberto siente que es una carga para su padre, aunque su madre y su tía le dan mucho amor. Al mismo tiempo siente que no ama a su hermana, se compadece de ella por la enfermedad, pero con el tiempo se va volviendo indiferente hacia ese dolor que ella siente. Cuando Lisandra cumple más o menos 3 años, desarrolla una enfermedad que se llama crisis de ausencias. Estos son periodos de lapso en el que ella queda como ida por algunas horas, a lo cual sus padres deben tenerle más cuidado y deben llevarla más constante al médico. Con el tiempo, ella va creciendo y desarrolla unas convulsiones y el médico le diagnostica que son convulsiones de epilepsia. Llegada ya a su adolescencia, también desarrolla la esquizofrenia juvenil, que es una enfermedad de carácter mental, la cual la lleva a abandonar sus estudios de secundaria. Para acabar de completar el cuadro familiar, su padre es diagnosticado con lepra y recluido inmediatamente en la colonia de leprosos. Él no le avisa a la familia ni hay despedidas, pues él solamente envía una carta diciéndole que hará un viaje muy largo a la familia. La familia solamente se entera cuando es citada por las entidades sanitarias para que se hagan el examen de lepra, a lo cual toda la familia sale con el resultado negativo. Pero el bacilo se puede incubar hasta por 20 años. Recordemos que en este tiempo en el que se escribe el libro, que es en 1975, no se han encontrado los medicamentos que tratan la lepra. Por lo tanto, esta enfermedad es altamente contagiosa y socialmente hace que se cree rechazo hacia el enfermo y hacia su familia por el temor al contagio. El medicamento de la enfermedad solo se encuentra y se empieza a dar a los enfermos desde el año 1981. Entonces, los enfermos con esta dolencia son rechazados y aislados de la sociedad. Con la ausencia del padre de Lisandra del hogar, la enfermedad de Lisandra se hace más terrible y se va deteriorando más mentalmente y las convulsiones epilépticas van demorándose más tiempo y haciéndose más seguidas.
Con esta situación, al estar sin el sustento económico que era el padre para la familia, Artemis acude a la ayuda de su padre y de sus hermanos. Les envía una carta y les dice, les comenta la situación y les pide que le ayuden económicamente con dinero. Ellos le envían dinero mensualmente, una pequeña cuota. Pero le dicen a Artemis que por qué mejor no se va para la hacienda, que allá ella sería protegida con su familia y sus hijos y no pasaría tantas penurias. A lo cual Artemis, llena de amor hacia su marido, le dice que no, que ella no lo puede dejar y que él la necesita a ella. Y que si ella viajara a otra ciudad, le sería más difícil si él algún día le permite visitarlo, o también para la familia, para la enfermedad que poseen sus hijas, es más fácil estar ahí en la ciudad. La familia continúa enviándoles ayuda económica, pero no la puede visitar. La primera noche de Rafael en el leprosario, para él es un tormento. Pues en esa noche sueña que es un hombre muy rico, que pertenece a la nobleza, que es adulado y al mismo tiempo odiado, que es un ser muy mezquino, que no respeta su hogar, que es promiscuo, que toma a las jovencitas y las perjudica en su honra, causándoles mucho sufrimiento, que es instintivamente sexual, a lo cual él despierta con mucho espanto, sin entender por qué siente él que es esa persona. Nos dice el autor que esto se entendería si él tuviera el conocimiento de las existencias múltiples y de las vidas pasadas del espíritu y de la reencarnación. Al momento de despertar está un enfermero llamado Cándido. Cándido es un hombre muy recto moralmente, muy fraterno y además es espírita. Él le pregunta a Rafael que si acabó de tener una pesadilla, a lo cual Rafael le comenta que sí. Él le dice que eso es normal en todos los recién llegados al leprosario, que eso les sucede a todos. Que tome ánimo, que se levante de la cama y que vaya a conocer su nuevo hogar. Que con la enfermedad la vida no termina, que la vida continúa y hay muchas cosas por hacer. Pero Rafael se siente amargado por su enfermedad, se vuelve más irascible, no tiene amigos, ni hace relaciones con ninguno en el leprosario, y a todo le ve la negativa sin procurar cambiar esa actitud ante la situación que está viviendo. Al contrario, envía cartas a su familia, siempre llenas de amargura, de quejas, viendo el lado negativo, y les menciona que si él llegara a contagiar a algún miembro de la familia, él se quitaría la vida. El enfermero Cándido sigue siendo con él muy amable, muy cariñoso, le respeta mucho, a pesar de la actitud que Rafael ha mantenido por tantos años en el leprosario. Los años transcurren y Artemis y Hermelinda, más unidas en oración, siendo sustentadas por los buenos espíritus y por doña Adelaida como ángel tutelar de la familia, siguen con las pruebas y con su proceso de ayuda a la familia. Lisandra ahora ya es adulta y además es diagnosticada con una nueva enfermedad que es la lepra. Esto le es comunicado a ella y a su familia por medio del doctor Armando. El doctor también diagnosticó a Rafael cuando fue descubierta la enfermedad en él. Además, él es el director del leprosario donde se encuentra Rafael internado. La madre le dice que por favor no le comente a Rafael, que por ahora no le comente, a lo cual él accede. Además le dice que por favor intervenga ante las autoridades sanitarias para que su hija quede recluida en el hogar, pues ella con tantas enfermedades que posee, probablemente si salga de su hogar, puede morir en poco tiempo, a lo cual el doctor hace los respectivos trámites y bajo su responsabilidad la dejan recluida en la casa.
Al día siguiente, él llega al leprosario, le pide a Rafael que por favor vaya a su despacho y le habla con el corazón en la mano y con severidad. Le hace ver que él no está aportando beneficio para su familia, sino que se ha vuelto en una mayor carga de sufrimiento para ellos. Que cambie ese negativismo, pues ellos con Lisandra, como él conoce que es tan enferma y ahora que está perdiendo también la razón, lo cual lo lleva a hacer ese despertar de conciencia en la realidad, y él muy apenado se da cuenta de todo el sufrimiento que le ha causado a la familia. Sale y al salir ya con esa tristeza del despacho del doctor, conducido por la intervención de la señora Adelaida, se encuentra con Cándido. Cándido le toma del brazo, le dice que porque está triste, que le comente, lo lleva a un cuarto, lo escucha, le da consejos, le dice que hagan una oración, que se encomiende a Dios. Ellos dos hacen una oración, él saca de un cajón el Evangelio según el espiritismo y le hace que Rafael lo lee. Entre ambos lo comentan y por influencia de la señora Adelaida, él le hace un pase a él. Ella en este pase le infunde energías calmantes y energías sanadoras para que este sea el verdadero punto de transformación de su vida y que comience él por su propia fuerza de voluntad la transformación para que su vida pase de ese sufrimiento y amargura a ser un camino de expiación en el camino de rehabilitación. Con el tiempo siguen haciendo lo mismo hasta que Rafael se convierte en espírita, empieza a estudiar las obras kardecianas y con la guía de Cándido va progresando cada día más, va mejorando su estado de ánimo, se vuelve un ayudante en la enfermería para Cándido, empieza a infundirle a sus compañeros ánimo, valor, y ahora las cartas que envía a la casa ya son cartas llenas de amor, llenas de optimismo. Les comenta que ahora es espírita, les dice que miren la vida con optimismo. Y además le comenta a su esposa que le pide a Cándido que vaya y visite a la familia en la casa, a lo cual su esposa se siente muy contenta. En esa noche, en ese transcurrir de esas noches, Ermelinda siente esa tristeza por no ver a su esposo y esa ausencia de él del hogar. Entonces, en horas de sueño, ella es conducida en desdoblamiento a una reunión con su esposo y con su hija. A su hija la lleva Ermelinda a la reunión, es conducida por Ermelinda. A su esposo lo acompaña Cándido y el doctor Armando, y a ellas la llevan los guías espirituales. Se encuentran allá con su madre le dice que se podrá hacer ese encuentro con Rafael. Rafael y ella se ven, se abrazan, ella le mira en su periespíritu todas las marcas que le ha dejado la lepra y por las luchas que él ha tenido que pasar. También conducen, además de Lisandra, conducen a Herminio López. Herminio López, les voy a hablar de aquí de otros personajes, para que a medida que yo los vaya nombrando se vayan dando cuenta de otros personajes. El doctor Armando Pasos, el enfermero Cándido, doña Clarice, que es la cónyuge de Cándido, Tamaris, que va a ser la novia y luego la esposa de Gilberto, la medium Epifanía, del Centro Espírita Francisco Javier Bander, que es el hijo del doctor Armando Pasos, que queda paralítico, Jules, que es víctima de John Henry, hoy Rafael, Luis Caroline, que es la esposa de Jules, Natercio, que es el guía espírita del Centro Francisco Cándido Javier,
Herminio López, que fue amante de Agnet, hoy Lisandra, y además es su obsesor. Lizabeth, que es la enfermera y amiga de Lisandra, se le dice con cariño Lisa, ayer que fueron conocidas y ella se llamaba Rosa. Francisco es el hermano de doña Artemis. Bueno, volviendo a nuestro relato, entonces también es conducida Lisandra y Herminio López, que es su obsesor, y Herminio López al ver a Lisandra llega y la llama como Agnet. Agnet fue el nombre que ella recibió en la vida anterior. Como ya les dije, los rojitos son los nombres que ellos recibieron en la vida anterior. Agnet, medio somnolienta, le dice, ¿quién me está llamando? Y al ver que es Herminio López, ella, como le causaba tanto pavor y tanto pánico, y era el que ayudaba a que causara sus crisis de epilepsia y sus convulsiones, entra nuevamente por ese terror que le siente en una convulsión epiléptica, a la cual es socorrida por Hermelinda. Rafael, en ese momento, reconoce a Agnet y a Herminio López y dice, lleno de euforia, les dice, claro, con razón yo a veces amaba, odiaba y sentía desconfianza por esa hija. Ellos son unos traidores, infames, miserables, les dice varias cosas feas, a lo cual doña Adelaida, con mucho cariño, le informa que él y Lisandra, en una vida pasada, fueron los causantes de que Herminio López muriera asfixiado en un armario. Después le aplica a Rafael unos pases tranquilizantes y al despertar, él solo podrá recordar aquellas cosas que le van a ser favorables para esta existencia. Lo demás lo olvidará, lo dejará ya guardado en el inconsciente. Y todos son nuevamente conducidos a sus cuerpos. Al despertar al otro día, Lisandra recuerda ese sueño como una pesadilla. Artemis y Hermelinda lo recuerdan parcialmente, logrando recordar el nombre de Herminio López y diciéndose en una conversación entre ellas que él es el causante de la enfermedad de Lisandra. Y Rafael en el leprosario le comenta a Cándido que tuvo un sueño con su hija en la que un seductor explotaba a su hija y que él, debido a esto, tuvo que matarlo con sus propias manos. Cándido le dice que él también soñó con ellos y que vio cuando él se reencontraba con su esposa, cómo se recibieron con ese cariño y que además pudo ver a su hija, que solo recuerde las cosas bonitas del sueño y que recuerde a su esposa y a su hija y que ore para que olvide todos esos sentimientos amargos que tiene del sueño. Recordemos que él le había pedido el favor a Cándido que fuera a visitar a la familia. Llegado ese domingo, él va en compañía de su esposa Clarice y visita a la familia. En esa reunión hacen la terapia del evangelio, fluidifican el agua, comentan el evangelio y además hacen comentarios sobre la doctrina espírita. Y al terminar el evangelio, él ya se iba a retirar cuando Lisandra tiene una convulsión epiléptica. Y recordemos que como ella tiene lepra, está recluida en su cuarto. Entonces, la mamá y la tía van a auxiliarla y él, con autorización de la mamá, le hace un pase. Este pase la calma y la deja adormecida en su lecho. Al salir de la habitación de Lisandra, Artemis le solicita que si podría ir a visitarlas una vez a la semana para seguir haciendo esas terapias del evangelio. Él acepta y antes de salir les regala un evangelio según el espiritismo para que ellas continúen haciendo oración con el evangelio. Él continúa visitándolos por mucho tiempo y Lisandra nunca quiere participar de las lecturas del evangelio, ni participa de nada de lo que él haga. Al contrario, ella le siente antipatía a él. Y él, cuando le hizo el pase la primera vez, se dio cuenta que era un obsesor
adversario de una vida pasada, la que la tenía así enferma. Nos cuenta el autor espiritual que no todas las enfermedades mentales son debido a la obsesión. Bueno, con las visitas y los pases que hace Cándido a Lisandra, ella se va recuperando de la lepra poco a poco y esto contribuye para que su estado físico vaya mejorando, más no su estado mental, solo su estado físico. Después de algunos meses de visitar constantemente el hogar de los Ferguson, Cándido les sugiere que por qué no asisten al Centro Espírita Francisco Javier en forma presencial, a lo cual ellos aceptan, y en la primera visita que hacen, Cándido los acompaña y les presenta a Epifanía, que es la medium espírita del centro. La medium, al verlos, ve que Artemis y Gilberto van acompañados por doña Adelaida, que es un espíritu muy luminoso y venerable. Doña Adelaida incorpora a la medium y hace que ella salude a su hija como lo hacía ella cuando se encontraba en la vida terrestre. Le coge las dos manos y se las besa. Y ella se da cuenta con esta actitud que la que está ahí es su mamá. Ella lo alcanza a percibir. Entonces, luego saluda con mucho amor a Gilberto y le da consejos por medio de Epifanía. Le dice que siga trabajando, que logre su reeducación espiritual, que se impuso en el mundo espiritual antes de reencarnar, que él va bien, que guarde todos los consejos que ella le está dando en su psiquis y así quedan guardados en la psiquis de él. Y al terminar ya la reunión, al despedirse, inmediatamente los tres integrantes de la familia Ferguson solicitan que sean admitidos en los trabajos del centro espírita, en lo que ellos sean útiles. Asisten fervorosamente al centro espírita y constantemente. Van de dos en dos, pues uno se debe quedar en casa cuidando a Lisandra, pero siempre lo hacen constantemente después de que adquirieron la responsabilidad de trabajo. Rafael le da un giro a su vida en el leprosario. Como les dije, empieza a trabajar con Cándido, empieza a ayudar a sus hermanos leprosos y empieza a incorporar en su existencia los postulados del Evangelio, haciéndose un hombre pulido en el sufrimiento y sumiso ante su enfermedad. Mientras tanto, Lisandra ya va a cumplir 3 años con la lepra, encerrada en su cuarto, pues recordemos que es una enfermedad contagiosa y ella tenía que estar aislada. Ella se siente como presa y se deja influenciar más por Herminio López, y recordemos que ella, como no hacía el evangelio ni lo escuchaba, entonces empieza a nutrir pensamientos de suicidio, inducida por su obsesor Herminio López. Y en una visita que realiza Cándido a la familia para hacer la terapia del evangelio como todas las veces, una vez a la semana, se da cuenta al llegar en el taxi que hay un alboroto en la casa. Gilberto abre la puerta, él se baja del taxi, Gilberto le comenta que su hermana se ha cortado las arterias de las muñecas, ambas, y entonces Cándido se devuelve y le dice al taxista que por favor no se vaya, que lo espere. Entra rápidamente al cuarto de Lisandra, la encuentra inconsciente, le toma el pulso, ve que todavía tiene pulso, la alza rápidamente, la lleva en el taxi al hospital, y de camino al hospital llaman al doctor Armando Pasos para que haga todas las solicitudes y que sin demoras ella pueda ingresar a la sala de urgencias. Y don Armando así lo hace. En ese momento, en estado de desdoblamiento, Lisandra ve a su obsesor Herminio López. Ve una escena en la que ella le hace un gesto y él entra al armario. Luego
su padre, que era el señor, anteriormente el señor George Henry, le dice que ese armario no le gusta y levanta una pared, ordena que se queden 3 días en la habitación, él y su esposa, Annette y John Henry, y que se queden ahí y que no salgan ni siquiera para comer. Los alimentos les sean llevados allí. Entonces, ella siente, se empieza a acercar, después de esta visión se empieza a acercar Herminio López a ella. Ella siente pánico, siente terror. Y en ese momento, gracias a la intervención de Artemis y gracias a todo ese despliegue que hizo ella en el mundo espiritual, de que llegaran a tiempo, de que ella no hiciera esto en horas de sueño, altas horas de la noche donde nadie la pudiera auxiliar, donde sabía que iba a llegar Cándido, porque todo ella lo tenía preparado para ayudar a la hija, a la nieta, de que no lograra cometer ese suicidio. Ella es despertada y resucitada por los médicos. Y así regresa a su cuerpo. Al día siguiente, bueno, nos comenta que ciertamente esto fue inducido, este acto fue inducido por su obsesor Herminio López, que gracias a la invigilancia que Lisandra tenía, se dejó influenciar, pero que la única responsable por el acto que cometió es ella, porque fue por su invigilancia y por su falta de oración que ella se dejó influenciar, que la influencia más no la obliga a cometer el acto. Entonces ella en esta reflexión se da cuenta que ella es la única culpable de su desdicha. Al otro día, en la visita de su madre y en la visita del doctor, ella le comenta a su madre la escena que vio y le dice que entre ella y el papá, ella le quitaron la vida a un hombre. Su madre, ya entendiendo más sobre la doctrina espírita, no le comenta nada, tampoco le hace reclamos del acto que ella acaba de perpetrar, y al contrario le dice que ore mucho, que se acoja a Jesús y que no tenga como ningún dolor ante lo que acaba de hacer, aunque realmente ella sí, eso no le afecta a su salud física, pero sí se endeuda un poco más ante las leyes espirituales. Después de salir de la habitación del hospital, ella se va conversando con el doctor Armando. El doctor Armando le comenta que él es espírita, que él llegó a la doctrina espírita porque su hijo Vander sufrió un accidente y quedó paralítico y que la medicina no lo pudo ayudar y que entonces él no encontraba respuestas y que las vino a encontrar en la doctrina espírita y le sirvieron como calmante y como anestesiante a su dolor y como resignación para ayudar a su hijo. Que los sufrimientos lo hicieron madurar y que ahora es un médico más humanitario. Ella le comenta que ella también es espírita, que también frecuenta el mismo centro que él, que se llama el Centro Francisco Javier, que ellos llegaron allí gracias a que Rafael, por medio del enfermero Cándido, se volvió espírita y que ellos ahora también son espíritas. El doctor se siente muy sorprendido y entonces le comenta a ella que ahora entiende esa actitud tan amable y tan amorosa y tan diferente del enfermero Cándido, que él hasta el momento no sabía que él también era espírita y que frecuentaba ese centro. Después de esto, a Lisandra le dan de alta y ella vuelve a su casa. Vuelve, pero ella sigue ensimismada en sí misma, alejada de las reuniones del evangelio, sigue con la negatividad ante su existencia y sigue más alienada mentalmente. Gracias a la intervención de Adelaida, Natercio programa en el Centro Espírita Francisco Javier reuniones para ayudar a la familia Ferguson en un programa de socorro desobsesivo.
En el centro espírita se reúnen por la noche y en la noche el guía Natercio, que es el guía del centro espírita, les comenta a los integrantes que van a comenzar la tarea de ayuda en el proceso de salud y restablecimiento para la familia Ferguson. Entonces es que esa noche van a comenzar por el señor Rafael. La médium Epifanía incorpora al obsesor de Rafael, el obsesor de Rafael, incorporado en la médium, dice que él se llama Jules, que él conoció, que aunque Rafael está en otro cuerpo, él le reconoce y sabe que él es George Henry, porque él podrá estar en otro cuerpo, pero él sabe quién es ese verdadero hombre y que es un desalmado. Poco a poco el director de la reunión de desobsesión lo va encaminando, le va diciendo que vaya, que sienta amor, lo va adoctrinando, persuadiéndolo al perdón. Jules haciendo catarsis espiritual y gracias a los fluidos de la materia de la medium va drenando su sufrimiento. Empieza a contar que él vivía en el distrito de Dax, en Francia, en una casa que era de ese desalmado George Henry, y que se vio obligado a solicitarle préstamos en dinero, los cuales, por la situación que tenían con su esposa, no los pudo pagar, y menos los logró pagar cuando, por interferencia del señor George, fue llevado a la cárcel y condenado injustamente por varios años bajo las órdenes de George. Él, estando en la cárcel, al cabo de unos años llega otro preso que comparte celda con él y él le dice que él conoce la situación de Jules, que él conoció a su esposa, que él vio lo que ella sufrió después de que él llegó a la cárcel y que él es testigo del acecho que le tenía el señor George Henry a la esposa, pero que la esposa nunca cedió y que por no ceder, él en un momento de ira hace que envíen a la esposa a un convento a España. La esposa de él se llamaba Luis Caroline. Él entonces, lleno de rabia, hace esa fijación de venganza para George Henry y desde ese momento no tiene paz. Empieza con su idea de vengarse. Entonces le dice el guía que está adoctrinando, el director de la reunión, teledirigido por el guía, le dice que si él no le gustaría ver a su esposa. En ese momento, ese espíritu venerable y luminoso de Luis Caroline se acerca y toca en la frente al espíritu de Jules. Jules recuerda cuando conoció a su compañera cerca de un río y esas ideas se le plasman en su memoria. Así, el adoctrinador hace que él abra su corazón hacia el perdón, le dice que si él perdona y él abre ese corazón al amor, él va a poder ver otra vez a Caroline. Él, con ese deseo de poder ver a su esposa, accede a perdonar, le hacen un pase de adormecimiento y se lo entregan en brazos a Luis Caroline, su esposa, y él queda bajo el cuidado de la tutela de este espíritu. Bueno, mientras tanto, se termina la reunión del centro espírita, todos se van a sus casas y en horas de sueño continúan el trabajo que comenzaron durante la sesión de desobsesión.
Nuevamente la familia y todos los integrantes del grupo de desobsesión, tanto espiritual como los encarnados, son llevados al centro espírita. En esta reunión también llevan a Herminio López. En estos momentos él está controlado por los operarios espirituales del centro espírita. También llevan a Jules, adormecido bajo el cuidado de Caroline. Entonces comienzan la reunión. Nuevamente, Herminio López ve a Agnet. Ya todos en su periespíritu hacen la ideoplastia de esa vida anterior. Ya aparecen como Agnet y George Henry. Él ve a Agnet y él vuelve y la llama. Al verla, ella vuelve y entra en una crisis epiléptica, pero es auxiliada por los técnicos espirituales y no la dejan que caiga inconsciente. Ella sigue consciente. En esos momentos, el espíritu de Herminio López la increpa, le dice que no se haga la santa, que ella es tan promiscua como lo es el esposo George Henry, que le diga la verdad a George Henry, que ellos tenían un amorío y que cuando él golpeó la puerta, ella se encontraba con él en la habitación del palacio. Y que a la señal de él, él se metió al armario. Y que cuando ella entró y su esposo no vio a nadie, y dijo que ese armario no le gustaba, que levantaran un muro, y se quedaron ahí encerrados por los 3 días, que ella no había hecho nada por él. Él la seguía teniendo así como contra la espada de la pared y le seguía increpando. Entonces ella en un momento de rabia le dijo, entonces él dijo, confiesa, yo no era tu único amante, tú tenías más amoríos. Entonces ella en un momento así de como estarse contra la espada y la pared le dice que sí, que recuerden al señor que cuidaba las caballerizas, pues que ese también era su amante, y que ella, cansada de que el ebrio en las tabernas empezara a divulgar ese amorío que tenían y hacerla deshonrar en público, entonces ella lo invitó a un campo y tomando una copa de vino, le echó unas goticas de veneno, lo envenenó y lo lanzó al río, y como él era borrachín, todos pensaron que que había sido un accidente y que había muerto allá ahogado. Y nadie se enteró de lo que ella había hecho. Natercio deja que él siga haciendo esa catarsis y en un momento, con mucho amor, interviene y le pregunta que por qué no salió del armario, si él sabía que él no tenía ningún impedimento para hacerlo. A lo cual Herminio López se queda callado. Él no salió del armario, le dijo Natercio con mucho amor, porque él sabía que cuando en ese tiempo se metían con una mujer casada, eso era condenarse automáticamente a la muerte, que por eso no lo había salido del armario, y que además él no era completamente inocente, que recordara, y con fluidos le envió para que reactivara la mente, y él recordó que en su juventud él era un muchacho más seductor y que en su tierra natal, España, él andaba siempre detrás de todas las jovencitas y que una de esas jóvenes no accedió a sus pretensiones y él entonces la mató, y era por eso buscado por las autoridades españolas. Por eso él había huido a Dax allá en Francia, que él no era del todo inocente. Él, al sentirse culpable, comienza a ceder hacia el perdón. Natercio le dice que por qué no, que perdone, que si él perdona, el primer beneficiado va a ser él, pues él se va a poder liberar de ese encadenamiento hacia Agnet, que él va a poder viajar hacia otros lugares, que va a sentir paz y que probablemente retorne al cuerpo carnal para estar en un lugar mejor. Él accede y en ese momento la reunión en el mundo espiritual se acaba y todos son conducidos nuevamente al cuerpo.
Nos dicen que esa noche los técnicos espirituales alrededor de la casa de los Ferguson colocan una red fluídica que produce choques eléctricos para que a medida que vayan haciendo, retirando de Lisandra esos obsesores, no vengan espíritus perniciosos que se encuentran por ahí vagando y se prendan nuevamente a ella y sintonicen con ella. Y además dejan 2 guardias desencarnados para que si alguno llega a traspasar la malla, ellos no le permitan entrar a la casa. Este proceso de desobsesión para los miembros de la familia Ferguson dura 10 días más en el mundo espiritual. Mientras tanto, Gilberto se consagra más al trabajo, al esfuerzo para vencer sus malas inclinaciones, convirtiéndose esas desviaciones en algunas en virtudes. Rafael también continúa su proceso de rehabilitación, conforma un grupo con sus compañeros leprosos que llama el optimismo, en los cuales sirven de autoayuda y además conforman como una pequeña biblioteca para leer libros en el tiempo libre. Por recomendación de Natercio y de don Armando y del doctor Armando, Lisandra debe ser hospitalizada, pues debido al retiro de todos los obsesores, ella queda con problemas cerebrales y empieza a tener psicosis, crisis de psicosis que la van perjudicando mucho. Son ayudados en este proceso en el centro espírita por Epifanía. Epifanía hace algunas llamadas y conoce a un médico que tiene un hospital mental espírita y logra conseguirle un cupo en este sin cobro. Hace recolección de dinero en el centro espírita, pues según la condición mental de Lisandra, ella no puede viajar en otro transporte que no sea un avión. Es la forma más segura de hacerlo y debe ir acompañada por Gilberto. Su hermano ya en este momento siente amor hacia su hermana, la acompaña en su sufrimiento y además en el centro espírita conoce a Tamaris. Tamaris es una chica espírita que frecuenta el centro espírita desde pequeña. Con el tiempo se hacen novios y él la lleva al hogar y la presenta en el hogar de él. La mamá y la tía y la hermana la reciben como otra integrante del hogar, a pesar de que Lisandra continúa con sus enfermedades mentales, se hace a ella simpática. Lisandra, bajo los cuidados médicos y según la programación que tiene, es medicada y es adormecida por el doctor Armando para que sea llevada por Lisandro en el avión para otra ciudad, que es donde queda la casa mental que la medium Epifanía consiguió para que ella termine de hacer su recuperación mental. Gilberto la acompaña, viaja con ella, se preocupa de instalarla, de ver que ella quede bien, pero debido a sus obligaciones de trabajo, él debe devolverse. En esta nueva institución la recibe Elizabeth, que es una enfermera. Ellas al verse a primera vista despiertan lazos amorosos del pasado, pues ellas ya se conocían y se querían. En esa existencia anterior, Lisandra la había protegido y había sido su benefactora. Y la enfermera Elizabeth se llamaba Rosa y ellas se quieren mucho. En este como ambiente de amor, Gilberto la deja con más seguridad. Cuando llega a casa le comenta a su madre
como ese amor que sintió, como Lisandra se sintió de bien en ese nuevo hogar, y regresa a sus deberes y obligaciones junto a la familia. Trabajan más activamente en el centro espírita. Artemis ya y Hermelinda, con más tiempo, se dedican más a las labores de caridad del centro espírita, preparan sopa para los necesitados y además trabajan en el departamento de costura, hacen pases y ayudan en atendimiento fraterno. En este tiempo llega Artemis recibe una carta de su padre, el cual no ve hace 30 años. Su hermano le dice que su padre va a desencarnar y que solicita verla antes de partir al mundo espiritual. Ella, en compañía de Hermelinda, viajan a la hacienda donde se encuentra su padre, alcanzan a acompañarlo en su desencarnamiento, a hacer oración y con el tiempo que están allá, fundan una célula espírita y dejan como responsables a los hermanos de Artemis. Les regalan unos evangelios según el espiritismo que llevan y hacen la reunión antes de venirse, en la cual por medio de Hermelinda ella desarrolla la mediunidad y gracias a la ayuda de Natercio y de Artemis, en la hacienda se producen algunas sanaciones. Quedando fundada ya la célula espírita, ellas se devuelven a la ciudad y ya Lisandra lleva un año de estar internada en el Hospital de Salud Mental. En este año ella ha logrado restablecer completamente su salud. Gracias a la ayuda de Lisbeth, ella comienza a ayudarle en la enfermería y se hace auxiliar de enfermería. También se hace espírita y empieza a colaborar con los otros enfermos de salud mental. Esto se lo hace saber a la familia por medio de una carta. También ya puede Rafael regresar al hogar porque es dado de alta de la colonia de leprosos, aunque llega con muchas marcas visibles en su cuerpo y en su cara de las batallas que ha enfrentado, llega ya un hombre nuevo y renovado por dentro, que es la verdadera belleza espiritual que debemos tener todos los seres humanos. Gilberto y Tamaris deciden casarse y lo hacen en una pequeña ceremonia. Rafael comienza a participar de las reuniones del centro espírita. Además, empieza también a sentir cierta nostalgia por los compañeros que se quedaron en el leprosario y con el apoyo del doctor Armando y con el apoyo de Cándido, resuelve fundar una célula espírita allá en el leprosario. Hace todas las vueltas, todos los papeles y lo hace legalmente, queda fundada la cédula espírita y también recibe apoyo económico para una pequeña construcción ahí dentro de la colonia, para que la nueva fundación del centro espírita funcione. Él va 2 veces a la semana en compañía del doctor Armando, que le lleva y le trae de regreso a su casa, y el resto de días ayuda en el centro espírita. Nos comenta el autor Manuel Filomeno que no era la primera vez que fracasaba en una existencia Rafael cuando fue John Henry, sino que él ya en una existencia anterior en el siglo XIV, que fue el amo de una fortaleza y que también Artemis había sido su esposa, él era un hombre muy seductor, muy áspero, y que había hecho mucho mal a la sociedad, que su abnegada esposa era un ángel que trabajaba tratando de ayudar a subsanar todos los males que él iba haciendo y los daños que producía, pero que él la trataba agresivamente y le daba malos tratos, y debido a esta situación ella desencarnó.
que ella vivía allí con su hermana menor en el hogar, y su hermana menor era Hermelinda. Hermelinda la obligó George Henry, la obligó el señor de la fortaleza a ser su segunda esposa. Ella igualmente recibió esos malos tratos del señor George Henry, del señor de la fortaleza, y ella también muere. Ninguna de las dos le guardan rencor a la esposa. Ninguna de las dos le guardan rencor a su esposo. Al contrario, lo están ayudando en esta reencarnación, al igual que Cándido, que también fue una de sus víctimas, y los tres hoy se unieron en esta existencia para ayudarlo en su ascensión espiritual. Lisandra vuelve ya más restablecida, está ahí con la familia de Lisa. Y nuevamente su lepra se reactiva. Es internada en el leprosario y con mucha tristeza Lisabeth le dice que por favor no vaya, pero ella le dice que no, que ese va a ser su nuevo hogar, que ella ya está más consciente, que se siente feliz, que va a asumir su enfermedad con todo el cariño, y que gracias al cambio interior que ha experimentado y a la ayuda que ellos le han brindado, ella se siente muy amada por ellos, por su familia y por la divinidad. Entonces, Lisabeth con su papá van y la llevan al leprosario, la dejan allá bien instaladita, le hacen la mejor habitación que pueden, y ella en el primer tratamiento que recibe contra la lepra, su cuerpo reacciona muy mal, reacciona con altas fiebres por una semana. Esto la debilita mucho, a lo cual la monja llama a Lisabeth y le dice que probablemente Lisandra va a morir. Lisabeth va con su padre, hacen oración por ella, encuentran a Lisandra ya en signos de agonía, pero muy tranquila. Ella les dice que su abuelita la está esperando para que regrese a su nueva patria espiritual, que ella la va a recibir, que ella está consciente, que ella siente ya mucha paz, que está agradecida con Dios y con todos los seres espirituales que la han ayudado, en especial con ellos y su familia. Que le comente a su familia que ella no siente dolor, que ella ya está resignada y que bajo la misericordia de Dios, si ella no los vuelve a ver, les manda muchos recuerdos y todo el amor que les tiene. Ella esa noche desencarna. Después la familia de ella y la madre, Artemis, solo se enteran de este acontecimiento después de que ocurre la cremación del cuerpo. Pues Lisa envió la carta y llegó después, pero ellos reciben la noticia con tristeza, pero muy fortalecidos en Dios. Con el correr del tiempo, una noche, ellos continuando en sus deberes, en su trabajo en el centro espírita, son llevados en desdoblamiento Inatercio al mundo espiritual. Inatercio le pregunta a Gilberto y a Tamaris que si ellos desean ser padres. Ellos les dicen que claro, entonces les dicen que si quisieran recibir en su hogar a Hermelindo López como su hijo mayor y a Lisandra como su hija menor. Ellos aceptan y así se hace el nuevo programa reencarnatorio para que ellos continúen en su proceso redentorio. Rafael le pregunta que si él podrá, debido a su estado físico, poder ver el nacimiento de su hija Lisandra, o sea, su nieta, a lo cual el hermano Anatercio le dice que sí, y que él será el que haga esos lazos de fraternidad y de perdón entre los dos hermanos. También él le pregunta por Jules. Natercio le comenta que Jules ya se encuentra encarnado y que está en la tierra,
y que si Él sigue ayudando a los sufrientes, Él lo va a recibir en sus brazos, lo va a ayudar y lo va a consolar y lo va a conducir a la doctrina espírita y le va a ayudar. Y así termina nuestro libro. ¿Qué enseñanzas me dejó a mí este libro? Fuera de que este libro es para estudiarlo más que para leerlo. Este libro habla mucho sobre los temas de obsesión, sobre la creación en el mundo espiritual de los centros espíritas, cómo son programados desde allá, muchas veces con 100, con 200 años, para que se concreticen aquí en el mundo material. También nos dice cómo la reencarnación de Artemis ya no era por pruebas o expiaciones, era en misión de ayudar a los familiares que se quedaron retrasados y estaban en sufrimiento. También algunas enseñanzas que me deja es que el sufrimiento, la soledad, no son impuestos por la divinidad y sí constituyen correctivos salvadores con los cuales la criatura se arma para realizar acometimientos elevados, que no debemos retroceder recolectando fracasos, que avancemos en la producción de las buenas oportunidades, bendiciendo la actual existencia con alegría de sufrir y de servir, que nos preparemos para amar y para servir al bien indistintamente. Es lo que más beneficia al ser humano en su proceso evolutivo. Para nuestra encarnación, nuestros guías espirituales junto a nosotros realizan un programa de rescate y de reeducación para ser cumplidos durante nuestra existencia, el cual nosotros podemos modificar según nuestro comportamiento para bien o para mal, o para quedarnos estancados. Estas son las enseñanzas que me deja el libro. Les agradezco mucho por su atención. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Nubia. Muchas gracias por esa disertación tan maravillosa que nos deja grandes enseñanzas y que de verdad nosotros tenemos en nuestras manos pues estas grandes herramientas que nos da la filosofía espírita, que nos alerta, que nos enseña para que realmente nos transformemos. Y bueno, como dice un refrán, un proverbio, un mensaje cristiano, que entre cielo y tierra no hay nada oculto y de verdad que todo sale a esclarecernos o en la tierra o en el plano espiritual. Bueno, si algún hermano de los presentes tiene algo que agregar o algún comentario, pues con mucho gusto. Siendo así, entonces, Nubia, te regalo. Quiero hacer un comentario, hermano. Adelante, hermano. A la hermana Nubia estuvo bien en todo su aspecto porque ese drama bastante complicado y bastantes personajes y supo en todo momento tener aislado cada uno en su lugar. No se confundió y estuvo bien. Yo la felicito y siga por ahí, que por ahí es la cosa. Gracias, hermana Nubia, por esta charla. Muchas gracias a usted, don Luis. Gracias. Bueno, Nubia, gracias. Te regalamos, Nubia, ya que estás en esa sintonía tan maravillosa, te regalamos la oración de cierre. Sí, señor. Un momentico.